Bueno, ahora vamos a resolver el problema número 6. Ese va a ser el más difícil del examen, de la guía. Yo digo que deberían de practicar demasiado este problema para que lo entiendan, porque es choques bidimensionales. Bueno, miren, vamos a irlo haciendo lentamente, tal vez vamos a tardar un poquito. Una canica con velocidad horizontal de 5 metros por segundo, esta canica, ¿ok? Esa canica tiene 5 metros por segundo de velocidad. Estamos hablando de la inicial. Impacta a otra de igual masa. Perfecto. Eso de igual masa es muy importante. Quiere decir que en el proceso se va a tener que factorizar porque M1 va a ser igual a M2, que o sea, le vamos a poner M y por ahí va a estar la ecuación un poquito más sencilla. Que está en reposo sobre el piso. ¿Ok? Quiere decir que la velocidad 2 inicial va a valer 0. Por ahí nos está diciendo. Entonces ponemos los datos. Eso es antes del choque y esto va a ser después del choque. Ese es el esquema que se presenta, ¿no? de la situación. Entonces está la canica número 1, va a impactar con una velocidad de 5 metros por segundo horizontalmente a la canica número 2, que estaba parada. Esos son iniciales, ¿no? La velocidad inicial 2 va a ser 0. Dice, después del choque, la dirección de la velocidad de la canica incidente forma un ángulo de 40 grados. Ese ángulo de 40 grados lo voy a dibujar aquí. Se supone que es este. ¿Sí? Entonces, a la derecha de su dirección inicial. Allá las velocidades después del choque. O sea, nos piden las velocidades finales. Entonces, vamos a poner la información. Datos. Las masas dice que son iguales. M1 igual a M2. Vamos a llamar a la canica 1 la azul y a la canica rosa la 2. Entonces le podemos llamar M para que no tengamos que estar cambiando de variable. Porque va a ser la misma. Por ahí se van a factorizar. Dice que la velocidad inicial vale 5 metros por segundo. Dice que la velocidad final, inicial 2, estaba en reposo, la canica rosa estaba en 0. La velocidad 1 final y la velocidad 2 final son las que me piden. Se trata de un choque bidimensional porque al chocar, forman este ángulo de 40 grados. Pero ya hemos dicho, y si no, el ángulo que forman de canica a canica siempre va a ser de 90 grados. O sea que si del eje X acá son 40 grados, ¿cuánto le va a hacer falta para llegar a los 90 grados hasta acá? Ellas están perpendicularmente, ¿no? Entonces quiere decir que son 90 grados hasta acá. Le hacen falta 50 grados. Quiere decir que este ángulo vale 50 grados. Esa es información importante. No la va a dar, pero usted la tiene que calcular. ¿Cuánto le hace falta a 90 para llegar a 90 a 40? Pues 50 grados. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es un choque bidimensional. Se trata de un choque bidimensional. Quiero poner choque bidimensional. Y también incluimos que es un intervalo pequeño, no fuerzas externas y bla, bla. Entonces se aplica la conservación de la cantidad de movimiento igualita. La voy a empezar a aplicar aquí abajo. La cantidad de movimiento inicial total son dos cosas, ¿no? Va a ser igual a la cantidad de movimiento final total. Y entonces, como son dos canicas, va a ser la cantidad de movimiento inicial 1 más la cantidad de movimiento inicial 2 es igual a la cantidad de movimiento final 1 más la cantidad de movimiento final 2. Pero ya dijimos que hay una velocidad que es 0, la inicial esta, vale 0. Entonces, esta, ahí se borró sin querer, se activa a veces. Esta, cantidad de movimiento inicial 2, que depende de la velocidad, al ser la velocidad inicial 2, 0, la cantidad se va. Esa es la cantidad de movimiento. Todo va a quedar. Está interesante este problema porque está un poco complicado. No tanto. Cantidad de movimiento inicial 1 va a ser igual. Que se cambia esta cosa. A la cantidad de movimiento final 1 más la cantidad de movimiento final 2. Pero sabemos que cantidad de movimiento es igual a mb, lo que hacemos en las normales cuando son choques unidimensionales. ¿Cuánto vale cantidad de movimiento inicial 1? M1. Pero le vamos a poner M porque las M son iguales por velocidad inicial 1. Es igual a M1, M, velocidad, sustituyendo, ¿no? Velocidad 1. Final, M, velocidad 2. Sustituye en la P1 y en la P2 lo que vale P, que es M por B. Pues ya sabemos que M es factorizable de la parte derecha porque se repite, porque son iguales.
lo saco del factor común y queda velocidad 1 más velocidad 2. Le quito la m, pues, porque ya la factoricé. Y lo paso dividiendo para el otro lado. La m. ¿Para qué? Para que se elimine. Es la idea. Se van a eliminar. Se elimina la m con la m. Y solamente que queda al lado izquierdo, queda la velocidad inicial 1. Igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial 1? Ya la tenemos. Vale 5 metros por segundo. Es un dato que está aquí. ¿Ok? Este que ustedes ven aquí. Bueno, pero hay un detalle. El problema me pide las dos velocidades finales. Entonces quiere decir que yo no conozco ni esta ni esta. Pero esta sí. Por eso le llamé ecuación 1. Es el problema que vimos una vez en clase parecido. Que no teníamos más que una de las dos incógnitas. O sea, perdón, una de las tres variables. Estas dos no las conozco. Para poder resolver este problema necesito otra ecuación que incluya V1 y V2 para poderla resolver, porque aquí son dos incógnitas, son las velocidades que me piden, no se va a poder resolver. Entonces es cuando usamos la otra ecuación. Pero hay algo nuevo que ustedes deben de saber. No sé si recuerdan de triángulos, rectángulos, que por ejemplo, aquí en el esquema, en este, se forma aquí un triángulo y aquí otro triángulo. Lo que mirábamos en los componentes, ¿no? Ese triángulo que está aquí forma un ángulo de 50 grados con horizontal, pero pasa algo. Aquí se encierra horizontalmente una componente de la inclinada y para que cierre una vertical, para que se forme un triángulo, se genera otra componente. Habíamos dicho de mecánica 1 que cuando está pegado al ángulo es coseno y cuando está opuesto al ángulo es seno. Siempre que sean choques bidimensionales hay que descomponerlas. Esta es la V2. Entonces va a quedar. ¿Esta cómo va a quedar horizontalmente? Va a quedar V2, siempre es la fuerza esta, que es la velocidad en este caso, por el coseno de 50 grados. Le corresponde coseno. Es repetitivo. Y aquí va a ser V2. Como es opuesto al ángulo, le corresponde el seno de 50. Para allá a la derecha, no, si está para arriba. Que vaya en sentido de los, ¿cómo se llama? De las flechas. El triángulo de abajo se forma uno para acá, pero ahora con 40 grados y uno para abajo. Que vaya en sentido de la flecha. Entonces, el triángulo que se forma aquí es el siguiente. El triángulo está así ahora. Ahí está. Ahora es así. Voy a poner en otro color. Estaba para acá a la derecha, estaba para abajo y estaba para acá. Esta es la velocidad 1 hora. Este ángulo es 40 grados. ¿Qué pasa aquí? Como este es horizontal, pegado al ángulo le va a corresponder V1 coseno de 40 grados. Le corresponde el coseno. Aquí lo que hay que recordar es que pegado al ángulo es coseno y opuesto al ángulo es seno. Esta es vertical hacia abajo. ¿Sí? Va hacia abajo esta. Es V1 seno de 40 grados. Esto hay que recordarlo bien, ¿no? Entonces, siempre que se tengan choques bidimensionales, si tengo un triángulo así, una inclinada, perdón, una velocidad 2 para acá, le va a corresponder una a la derecha y otra para arriba para formar un triángulo con el ángulo este. Y a esta le va a corresponder coseno y al opuesto al ángulo le va a corresponder seno, multiplicado por el valor acá. Lo hacíamos en mecánico único, pero con fuerza, que teníamos una fuerza de 100 newton, 200, y era 200 por el coseno de 50 y 200 por el seno de 50. Pero ahora va a ser V2 porque no la conozco, seno de 50 y V2 coseno de 50. Y acá el triángulo es acá porque la fuerza va hacia abajo, la inclinada, perdón. Desde que hay inclinación hay que descomponerla en dos, horizontal coseno y vertical seno, con el ángulo de 40 grados ahora. Hay que ponerlo aquí. Entonces, ¿cómo quedaría para este caso? Siempre que hay choque bidimensional, el V1 y el V2 se tienen que ajustar con eso. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar componente horizontal va a ser V1 por coseno de... Estamos hablando de esta, ¿no? Incluyendo esta, la horizontal. Coseno de 40 grados. Ahora vamos con V2. Estamos hablando solamente... bueno, perdón. Estamos hablando de la velocidad 1 y la velocidad 2 por separado, porque aquí dice V1 y V2, pero horizontal, en el eje X. Este es el eje X. Entonces son las dos componentes con coseno. Una con 50 y otra con 40. A la V1
Como está para la derecha es positivo, si va para la izquierda es negativo, pero está para la derecha y también está para la derecha. Va a ser la componente horizontal del V1, coseno, y la componente horizontal de V1, V2, perdón, coseno, pero ahora con 50 grados. Entonces va a ser aquí. V2, esta nueva ecuación va a ser con respecto a la componente horizontal, o sea, coseno. Aquí va a ser coseno de 50 grados. Esta sí le voy a llamar ecuación 1. Esta no le voy a llamar ecuación 1 porque no está ajustada. Esta no. Esta le voy a llamar ecuación 1, la de abajo, ahora sí. Y la ecuación 2 va a ser de esta misma, pero como si fuera velocidad inicial. También velocidad inicial. O sea, fuera velocidad inicial 2 igual a velocidad 1 más velocidad 2. Pero la velocidad inicial 2, ¿cuánto vale? Originalmente vale 0. V1 más V2. Pero ahora hay que ajustarla. Esta va a ser con senos, porque son las componentes verticales. O sea, esta ecuación la voy a poner con componentes horizontales, las del coseno, esta y esta. Y ahora voy a usar estas dos con sus respectivos ángulos. Para V1 voy a usar esta, la vertical esta. Para V2 voy a usar esta, la vertical hacia arriba. Ahorita que hablábamos del horizontal, esta es del eje X y esta que voy a poner del eje Y, la nueva. Del eje X es esta y esta. Para V1 positivo y para V2 positivo. Esta va a ser para V1 positiva, perdón, negativa. Y para V2 positiva, porque para arriba es positivo y para abajo es negativo. Entonces va a ser, la vamos a ajustar, ¿cómo va a quedar? 0 igual a que V1 dijimos que es negativo porque va hacia abajo. Aquí está. El seno de 40. Aquí lo pusimos, ¿sí? Las componentes verticales son, va a ser menos V1, seno de 40. Más la otra es positiva. V2, seno de 50 grados. Esta es la ecuación número 2. Ya la tenemos planteada. Pero, sin embargo, de todos modos no puedo conocer todavía las velocidades. Necesito una ecuación. Una ecuación más. La tercera. Sabemos siempre que la tercera ecuación que voy a usar, la nueva, primero tenemos que decir, la cantidad de movimiento se conserva. Y es un choque perfectamente elástico porque cada quien agarró para diferente velocidad. No se juntaron. Ahí está la clave. Cuando cada quien agarró para su lado, no se conserva. Es perfectamente inelástico, perdón. Y podemos aplicar la ecuación que hemos aplicado. La energía cinética total inicial va a ser igual a la energía cinética total final. De ahí va a salir la nueva ecuación. Se separan dos, energía cinética inicial 1 más energía cinética inicial 2. Es igual a energía cinética 1 final más energía cinética 2 final. E igual que en el pasado, como la velocidad inicial 2 vale 0, porque estaba quieta la canica, esta vale 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda energía cinética 1 inicial es igual, ya no está la 2, energía cinética final 1 más energía cinética final 2. Y recordamos que energía cinética era igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Lo voy a sustituir. Va a quedar 1/2, por como la masa es la misma, le voy a poner velocidad así nomás. Perdón, m nomás. Velocidad 1 inicial al cuadrado igual a 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí nos damos cuenta que hay un factor común, el 1/2m y el 1/2m y el 1/2m. Del lado derecho lo voy a factorizar. Queda 1/2m, velocidad 1 al cuadrado inicial. Aquí voy a sacar el 1/2m y va a quedar v1 al cuadrado más v2 al cuadrado, porque le quité el 1/2m a cada término. Y al pasarlo dividiendo para el otro lado, porque está multiplicando, va a quedar así. Y el lado derecho queda velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 final al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar. Es la idea, que se eliminen. Siempre se van a eliminar, también en el problema de la guía y en el del examen. Así se va a eliminar. ¿Qué queda ahora? Velocidad 1 inicial al cuadrado igual a velocidad 1 final al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado final. ¿Ok? Esta es la ecuación número 3. Y ahora sí, mi recomendación, como en la guía y en el examen,
Con esas tres ecuaciones ya puedo sacar la velocidad 1 y la velocidad 2. Mi recomendación es que agarren la velocidad. Es más fácil despejar la velocidad 2, porque está igualada a 0, que despejar esta una letra. Yo escogería esta. Mi recomendación para el examen y para la guía es que despejen siempre la velocidad 2 de esta ecuación. Lo voy a poner entonces. Ahorita van a ver para qué. De la ecuación 2, es un sistema 2 por 2. Como lo hicimos en clase. Despejar V2. Pilas con eso, ¿no? Voy a recordar la ecuación 2. 0 es igual a menos V1, ahí está arriba. Seno de 40 más V2, seno de 50. Ahí está. Voy a despejar V2. ¿Qué voy a hacer? Voy a identificar dónde está V2. Aquí está. La tengo que quitar lo que estorba. Entonces, ¿qué estorba primero? El menos V1 seno 40. Pasa al otro lado, positivo. O sea, no va a estar en 0, porque 0 más eso va a dar lo mismo. Ahí está. Pero todavía no está despejado, le estorba el seno de 50. Está multiplicando, pasa dividiendo. Se va a quedar V1 seno de 40 entre seno de 50. V2. Y pueden agarrarse en la calculadora para simplificar. El seno de 40 tiene un valor. Seno de 40 me da .744, 42, perdón, 7, 8 y así. Y directamente entre el seno de 50, porque es una división, les da que V2 es igual a 0.839, pero queda V1. V1, el V1 no se quita, ¿no? O sea, ¿qué hice? Dividí esto entre esto en la calculadora porque es un valor. Me dio esto por V1. Aquí está. Ok, esta ecuación le voy a llamar ecuación. Ahí no siquiera está calculada todavía una, ¿no? Porque está dependiendo de la otra variable. Le voy a llamar 4. De nuevo, seno de 40 entre seno de 50 directamente me da .639 por el B1, porque el B1 no se quitó. Esa nueva ecuación la voy a sustituir en la ecuación que no utilicé, en la 3, o sea, en la nueva, en esta. La idea es despejar V2 de aquí, que aquí está despejada, y llamarle 4, y este valor de V2 meterlo aquí. Y ya voy a poder tener V1. Te van a ver cómo. Ya se viene la parte final. Entonces quedaría sustituir en 3. Donde diga V2, voy a poner lo que vale V2, que es .639 V1. Como un sistema de ecuaciones de 2 por 2. V1 al cuadrado es igual a V1 al cuadrado más, pero ¿cuánto vale V2? En paréntesis, 0.639 V1 entre paréntesis al cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque aquí hay un cuadrado. ¿Cuánto vale V2? Todo esto, en paréntesis al cuadrado. Simplifico, V1 al cuadrado es igual a V1 al cuadrado, bueno, perdón, velocidad inicial 1 al cuadrado es igual a velocidad final 1 más, aquí hay una propiedad que hay que usar. Cuando yo tengo elevado, por ejemplo, así XY al cuadrado, los dos se elevan al cuadrado, tanto X como Y. Es una propiedad de las matemáticas del álgebra. Quiere decir que yo voy a elevar el .639 al cuadrado, o sea, multiplicarlo por sí mismo, y me da 0.7039. Bueno, lo voy a poner a 3 dígitos. 704. Redondeado. Y también la velocidad 1 lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Y esto, ¿cómo lo hice otra vez? Repito. Cuando yo tenga que sustituir este en el 4, en la ecuación 3 aquí, donde vaya el V2, voy a poner V1 al cuadrado, aquí está. Igual a V1 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale V2? Esto. Lo pongo entre paréntesis al cuadrado. Este lo bajo igual, este lo bajo igual, pero este se eleva al cuadrado. Multiplico este por este mismo, me da esto. Aplicando esta propiedad de las matemáticas de las exponentes. Y el V1 simplemente lo elevo al cuadrado también, así como aquí. X fuera el valor y Y fuera V1. Los dos se elevan al cuadrado, tanto este como este. Ya que tengo esto, me doy cuenta que estos dos siempre va a pasar. Estos dos son términos semejantes. Este tiene un valor de 1 aquí a la izquierda. Es como si tuviera un 1 aquí. Y el otro .704 lo voy a sumar. 1 más .704, pues no ocupo ni la calculadora. Eso me da que la velocidad inicial 1 al cuadrado es igual a 1.704. Un entero, o sea, es un entero porque es como si fuera X y ese te fuera X. Son los mismos términos. Un entero más .704 es un 1.704. Pero hay que ponerle V1 al cuadrado.
como si fuera x cuadrado. ¿Ok? Entonces de aquí sabemos que la velocidad inicial 1 ya nos la daba al principio. ¿Cuánto era el dato inicial? Aquí está, miren, 5 metros por segundo. Pues ya puede salir lo que vale V1, miren. ¿Cuánto vale la velocidad inicial 1? Sustituyo nomás. 5 metros por segundo, que es lo que vale, al cuadrado es igual a 1.704. Velocidad 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. 5 al cuadrado, 25, ¿no? Metro cuadrado por segundo cuadrado también se eleva. Y como quiero despejar V1, paso dividiendo el 1.704 igual a V1 al cuadrado. ¿Sí? Y luego divido 25 entre 1.704, me da que 14.671, perdón, a 3 dígitos, es igual a V1 al cuadrado. Y para despejar el cuadrado le tengo que aplicar raíz. Bueno, voy a poner las unidades. Otra vez. La división de 25 entre 1.704 es 14.671 metro cuadrado por segundo cuadrado es igual a V1 al cuadrado. Y para sacarle el cuadrado al otro lado, le aplico raíz. Me queda V1 es igual, ahora sí por fin, la raíz 14.671 metro cuadrado por segundo cuadrado. El resultado me da, sacando la raíz en la calculadora, 3 puntos a 3 dígitos, 830. Pero también los metros cuadrados se le saca la raíz, se quedan metros, y los segundos cuadrados también entre segundos. Entonces, la velocidad tiene que dar metros por segundo. Y aquí tengo la velocidad 1. Como ya tengo la velocidad 1, ahora quiero calcular la velocidad 2. Pues sustituyo siempre en la ecuación 4, en este. Porque aquí está despejada la V2 y ya tengo la V1. Queda V2 es igual a ¿qué? 0.839 multiplicado por 3.830 metros por segundo. Eso me da un total de 0.839. Me da de 3.214. Redondeado 3 dígitos. Metros por segundo. Y ya. Aquí están las dos velocidades. La idea es que de este problema es que planteé yo cantidad de movimiento, vaya eliminando lo que se elimina, me da una ecuación. En este es el eje X. Aquí agarro la componente horizontal, este es del eje X. Entonces agarro estos dos componentes, una para el coseno de 40 y otra para el coseno de 50. Y me voy con la velocidad 2 inicial, pero que vale 0 igual a V1, como este que saca más V2. Pero estas ahora con las componentes en Y. Este es del eje X. Aquí le voy a poner este es del eje X. Y este es del eje Y. Para que sepan identificarla. Por eso las componentes. Aquí aparecen los senos. Este es para abajo negativo y para arriba positivo la este. Entonces seno de 40, seno de 50. Una es negativa, la otra es positiva. Como no es suficiente el problema, hay que plantear otra ecuación, la cantidad de movimiento. Que se conserve es un choque perfectamente elástico donde entran las energías cinéticas totales iniciales y las energías cinéticas total final. Se separan dos, se elimina esta y va a haber un momento en que la ecuación va a quedar velocidad 1 inicial cuadrado igual a velocidad 1 final cuadrado más velocidad 2 al cuadrado, o sea, la ecuación 3. Yo les voy a recomendar siempre que de la 2 despejen V2. Recordar la ecuación 2 que está aquí arriba, despejé V2, me quedó en función de V1 con un valor aquí, esto lo dividí en la calculadora, seno de 40 entre seno de 50. Esta ahora sí la puedo sustituir en 3, o sea, en esta parte. Se eleva al cuadrado de esto, se suman estos dos porque son términos semejantes. Me da esto. Y como ya la conozco, solamente que me la fui llevando como variable, pero en realidad sí la conozco, vale 5 metros por segundo. El problema dice, en los datos, la sustituyo, la elevo al cuadrado, esto lo paso dividiendo, lo divido esto entre esto, le saco raíz después, porque es cuadrado aquí, y me da esto. Y esta la vuelta a la nueva ecuación, en la 4, porque ya tengo aquí V2. V1, pero ya puedo calcular V2 y lo multiplico y listo. Ahí termina el problema. Ese es el problema número 6, último de la guía.